La Fundación Transitemos tiene un papel muy importante hoy en la vida diaria de la comunidad de Lima y además del Perú. La Fundación Transitemos ya cumplió 8 años y ha hecho varios estudios y viene colaborando con el tema de la seguridad vial y el tránsito. Es importante también destacar que la Fundación Transitemos hoy en día tiene la preocupación de estar muy atenta a lo que será la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao. Veamos la entrevista con Alfonso Flores de la Fundación Transitemos. ¿Y cómo van los avances de la mesa ejecutiva que lo firmó hace poco el presidente de la República con el alcalde de Lima y algunos ministros más? Justamente esa es otra buena iniciativa de parte del Ejecutivo, lo cual demuestra que sí hay voluntad política, lo que ha faltado durante tantos años, porque todo esto hemos hablado en N años, en diferentes oportunidades, todos los que estamos ligados al tema, pero nunca hubo la voluntad política de, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Acá sí veo voluntad política de hacerlo. Entonces el Ejecutivo ha creado lo que se llaman las mesas ejecutivas para diversos sectores, mesas ejecutivas donde se reúnen los ministerios correspondientes que tienen facultades en el tema con la sociedad civil organizada. Llámese fundaciones como la nuestra, Luz Ámbar, Lima Como Vamos, Cruzada Vial, Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, es decir, todos los actores sociales con las autoridades en mesas donde se discuten los temas de tránsito, movilidad y transporte, para plantear cuál es la problemática y cuáles serían los posibles escenarios de solución. Y entonces en ese momento el moderador de la mesa, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, solicita a la autoridad correspondiente, ok, para la próxima reunión me trae usted un informe sobre lo que está solicitando tal o cual persona, propuesta de solución, una ordenanza, un proyecto de reglamento de decreto supremo para solucionar los problemas. Las necesidades de la policía de tránsito, totalmente abandonada y descuidada, necesita mucho recurso. También se plantean las necesidades de la policía, del SAT, de la municipalidad, del Ministerio de Transporte. Entonces es una mesa muy abierta. ¿Y eso va a tener una fecha límite de resultados? ¿Van a presentar un informe general de todo eso? Parece que lo han dejado abierta, sin lo fecha. Cual me parece razonable, porque es tan grande la problemática que es difícil encasillarle a un periodo de tiempo. Pero digamos, ¿las conclusiones van a ser presentadas ante la sociedad o van a ser para solamente solucionar los problemas de cada entidad? Debieran ser inicialmente presentadas a la autoridad correspondiente, pero sí creo que sería una buena recomendación de que se conozcan, ¿no? Claro. Los resultados. Estas son las propuestas generadas de la mesa ejecutiva para movilidad, para transporte, para turismo, para lo que fuere. Además, tenemos que tener la costumbre de poder fiscalizar y auditar nuestras autoridades. Por eso es que el Perú, por ejemplo, tiene un déficit de planificación. No tenemos la costumbre de planificar. El último plan urbano caducó en el 2010. Cuando ingresa la gestión Villarán, se trabajó, me acuerdo, con el finado Henry Piz, el plan de desarrollo concertado de la región Lima, porque Lima, además de ser distrito de la capital, es provincia metropolitana. No había plan de desarrollo concertado de la región, se hizo. Y luego, derivado de ese plan, tenía que haberse el plan urbano de Lima, el famoso Plan al 2035, te recordarás ese documento. Correcto. Que no lo quiso aprobar el Consejo saliente. Y el documento fue un cajón. Entonces ahora tengo entendido que la gestión Muñoz ha rescatado el documento, lo están revisando y actualizando, evidentemente, porque fue hecho entre el 2011 y el 2014 o 15. Entonces lo están revisando para sacar un plan urbano de Lima al 2050, esperemos, que sirva como la gran plataforma y poder que las autoridades lo ejecuten y fiscalizar, porque los planes de desarrollo son vinculantes, pero hay autoridades que no les gustan los planes porque justamente los pueden fiscalizar con ellos. Oiga, acá dice en el plan que usted debió hacer la vía Pasamayito, el nuevo Pasamayito. ¿En qué avance está? No se ha ejecutado. Para eso sirven los planes también, para poder fiscalizar y auditar nuestras autoridades. Sí, yo creo que también, aparte de todos estos planes y todas estas revisiones de proyectos, es necesario también obras en infraestructura, ¿no? Hay un déficit de infraestructura, pero no son pues pequeños bypasses en el medio de la ciudad. Hay dos obras importantísimas que ya tenían que haberse ejecutado hace más de 40 años. El anillo vial norte y la nueva Panamericana. Entonces, ese anillo vial norte es un proyecto que ya tengo entendido que le han dado la aprobación en el MEF, no sé en qué momento lo van a ejecutar. Y la otra es la nueva Panamericana, que entra en San Bartolo y sale en Ancón. Una persona de La Molina utilizando ese anillo vial norte llegaría en 15 minutos del aeropuerto. Cuando Lima se fue creciendo, alguien en algún momento creó la vía de evitamiento. Como su nombre le dice, ¿para qué son las vías de evitamiento? Para evitar pasar por el centro de la ciudad. Así es.
pero la vía de evitamiento no evita nada. Igual la Panamericana ya no es Panamericana, es Avenida Panamericana, ya no es una carretera nacional, ¿no es cierto? Y así está acá, es peor, al sur. No se respeta el derecho de vía, va a terminar siendo todo ciudad y va a tener que crear una nueva Panamericana. Solamente con esas dos obras se alivia 60% del tráfico en la ciudad de Lima. Las tiene que hacer el Ministerio de Transportes. No hay recursos, el municipio no tiene plata ni para peinarse. Pero como a veces la tentación de los alcaldes es mostrar cemento, porque la gente dice que el que no hace cemento es un vago, y no es cierto. Hay muchísimas cosas que se hacen sin necesidad de hacer cemento. Hay un déficit más o menos de 700 kilómetros de infraestructura vial en la ciudad de Lima, pero no son pequeños bypasses ni ovalitos, no, son esas grandes obras que conectan la ciudad, evitan y se forman anillos. Y sin tomar en cuenta el tren, la línea 2 del metro. La línea 2 del metro es parte de lo que es la línea 2, la 3, la 4 y todas las que vengan, ¿no es cierto?, que necesita la ciudad como obras de infraestructura. Pero, por ejemplo, otras obras que tienen que ver con la ciudad, el tema de la logística urbana. Tanto se habla de la restricción, que cierren a los camiones, que no circulen. ¿Para beneficiar a quién? ¿A quién beneficia la restricción de circulación de vehículos de carga? Al vehículo particular, al 3% de los viajes en Lima. En el orden de prioridades de la movilidad, primero es el peatón, el ciclista, ¿no es cierto?, el transporte público urbano, carga y finalmente el automóvil privado. La carga tiene más importancia que el privado. Indudablemente. Entonces, cuando tú hablas de restricción de circulación, el abecedario de la logística tiene igual que un abecedario de la A a la Z. La Z es la restricción de circulación, pero primero tienes que hacer todo lo demás, pues. Entonces hay un estudio que encargó el Ministerio de Transportes, cuando en el 2015 se quiso implementar lo mismo, cuando ingresó Castañeda y nosotros dijimos, aguante, hicimos un foro de logística, trajimos expertos y el Ministerio encargó un estudio que se llama el DUM, Distribución Urbana de Mercancías. Que dicho sea paso, muchas de las cosas que les hablo están en nuestra web, www.transitemos.org. Ese estudio de distribución de mercancías tiene acciones de corto, mediano y largo plazo, pero una de las más importantes es que Lima no tiene plataformas logísticas en los 3 puntos cardinales de acceso a la ciudad: Lurín, Ancón o quizá Pucusana, donde los camiones puedan descansar, donde tú puedas bajar los productos perecibles y ponerlos en refrigeración mientras abres el horario de la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Pero en este momento restringir a dónde paran los camiones, al lado de la carretera. Informalidad, no hay baños, es decir, crearía polos de informalidad por todas las zonas de Lima. Entonces, para hacer las medidas de restricción, primero hay que hacer las plataformas logísticas. Lima se divide en anillos de 20 kilómetros. Las plataformas más grandes están a 60 kilómetros. Con Pucusana, en carretera central hay que buscar lo que es difícil encontrar terreno. Y luego segundos anillos con segundos almacenes a los 20 kilómetros y almacenes urbanos. ¿Tú te acuerdas que las cervecerías tenían los depósitos distritales de cerveza? Ese concepto que se aplicó debió permanecer. Toda esa logística urbana también es una acción muy importante que aliviaría el tráfico. Pero yo creo que hay una medida que es bien barata y bien simple y que deberíamos hacer todos los automovilistas respetando las normas, las leyes y con campañas como que ustedes han planteado algunas campañas de seguridad vial, ¿no? Claro, nosotros por ejemplo detectamos que una de las grandes acciones negativas que tienen los conductores es la costumbre de bloquear las intersecciones. Es un pierde-pierde, no gana nadie, porque claro, el que se metió y está cerrado acá, igual está parado, no avanza, pero el de acá sí lo perjudica, nadie avanza. Se cerró la intersección. ¿Quién ganó? Nadie, todos perdieron. Entonces, nosotros detectamos que en el manual de señales de tránsito del Perú no había la señal no bloquees el cruce. Y una de las acciones que realizó la Fundación fue crear la señal. 2 años del proyecto, que la ley, que esto, que lo otro, se creó la señal con su sanción, creo que la G70, es sancionado. Y pintar la malla amarilla en las intersecciones más caóticas. Solamente con esa acción lograríamos enormes avances en la fluidez del tránsito. Pero eso ya no depende de que haya una autoridad presente para decirte no bloquees, sino uno tiene que entender que es beneficioso. Oye, no entra un carro más acá, me paro pues y dejo pasar al de acá. Y igualmente cuando ocurre el otro. Y es más, el primero que lo implantó fue los gringos, pero en México existe lo que se llama el 1x1. Ni siquiera tiene que haber un semáforo. Claro. Esa es lógica. La primera fila de acá avanza, luego la primera de acá. 1x1 se llama. Y lo hacen porque la gente entendió, estando atrapada, dijimos, o hacemos algo nosotros mismos sin que me lo diga la autoridad, o me voy a quedar 2 horas parado acá en el tráfico. Entonces, cosas tan elementales como esa. Por eso hay un videíto
se lo vamos a dar al programa Fierros para que lo puedan ver sobre cómo es el no bloqueo el cruce, una cosa tan elemental. Espero que la próxima entrevista ya sea con la ATU funcionando. En esta semana, de repente si no ha salido, ya debería estar nombrado el directorio, porque los plazos son así. Ahora ya se hicieron la ley, el reglamento de operación y funciones, el cuadro de asignación de personal y hay un organigrama. Ahora hay que ponerle nombres a todas estas, si no, ¿cómo opera? Claro. Entonces, supuestamente, si el 1 de abril va a entrar en funciones, ya tendría que estar nombrado todo el personal que va a tener. ¿Y bajo qué responsabilidad está esa selección de personal? A ver, el directorio está compuesto por 2 personas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, designadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, una de las cuales preside el ATU. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Vivienda, 3 representantes de la Municipalidad de Lima y 1 del Callao. El Ministerio de Transportes tiene que designar primero al presidente. ¿Quién va a presidirlo? O sea, alguien del entorno del Ministerio de Transportes y el otro representante, y así cada entidad. ¿Y la sociedad privada no va a participar? En el organigrama se contempla y la ley dice que tiene que haber una comisión consultiva que la debe integrar el representante de la sociedad civil organizada. Mi propuesta es que, por ejemplo, como la mesa ejecutiva de transporte y movilidad fue creada con una resolución ministerial, quienes la integran, para mí, para que permanezca en el tiempo y tenga utilidad, esos representantes de la actual mesa ejecutiva deberían ser el comité consultivo del ATU, si ya está conformado. Ya nos reunimos cada 15 días y proponemos, ¿por qué no se de una vez, ok, estos mismos que sean los miembros del comité consultivo? Es muy importante que todas las empresas de transporte y todos los vinculados a este sector conozcan sus organizaciones, porque de una u otra manera van a estar atentos a la información de primera mano. Nos vamos a una pausa y continuamos con una importante entrevista a 3 destacados abogados vinculados al sector automotor. Nos vamos a la pausa y continuamos. Mister, ¿y cómo está Vestcable? ¡Espectacular! Hola gente, ¿cómo les va? Quiero contarles que Vestcable Perú les otorga mayor facilidad para pagar sus recibos de servicio. Claro que sí, debe venir aquí a la avenida San Hilarión Este, manzana H1, lote 4, en la urbanización San Hilarión, en San Juan del Lurigancho. Y también lo puedes hacer a través del Banco Continental y el Banco de Crédito, solo con el número de tu DNI. Exactamente, Mister, porque Vestcable Perú, orgullosamente peruanos. Solo faltas tú. Es hora de parar el caos del tránsito. Esto jamás debe ocurrir. Avanza rápido, muévete, avanza. Papá, avanza, papá, avanza. Papá, no hagas eso. No bloquees el cruce. Hasta un niño lo sabe. Nunca bloquees el cruce. Hay que cambiar. Perdemos vidas, tiempo y dinero al movilizarnos. Para enfrentar el caos de la ciudad que queremos, primero hay que respetar a la autoridad y sus reglas. Por eso solo faltas tú, solo tú, tú y tú, tú y tú, solo faltas tú. Todos somos parte de la solución. ¡Hey maestro! ¡Mueve Canto Grande! ¡Súbeme la radio! Canto Grande, FM 97.7, la mejor música. Y la mejor programación. ¡Claro que sí! Tenemos el mejor ambiente. Así que ya sabes, con Canto Grande FM, sube el volumen. Bueno, esta noche nos acompañan 3 destacados abogados muy vinculados al sector automotor. Nos acompaña el doctor Carlos Caballero del Grupo Enfoque, el doctor Ángel Mendoza de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano y el doctor Víctor Acuña, que es un abogado constitucionalista. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque definitivamente queremos escucharlos a los profesionales en la materia y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Al final de estas entrevistas, lo que vamos a rescatar es que
usted va a poder sacar su propia conclusión. Pero mucho más importante que todo esto es que los usuarios van a saber que hay varias personas o muchas personas preocupándose por mejorar la calidad del servicio. Bueno, la pregunta de este primer bloque es para el doctor Ángel Mendoza. ¿Cuáles han sido las debilidades, fortalezas y experiencias de las empresas de transporte durante estos años con los corredores segregados, más conocidos como el Metropolitano? Doctor Mendoza, buenas noches. En primer lugar, para agradecer la invitación a este programa y respondiendo a la pregunta, nosotros conocedores por muchos años del sector y de lo que ha venido ocurriendo en lo que se pretende en Lima tener un sistema integrado de transporte, creemos que las principales debilidades del Metropolitano, ¿no?, el corredor segregado de alta capacidad que todos conocemos, ha sido en principio como se proyectó y que finalmente no se cumplió un objetivo final, cuál era el retiro de las rutas. Sabemos que teníamos que pasar de un sistema de rutas tradicionales a un nuevo modelo empresarial, a un nuevo sistema de gestión empresarial, ¿no?, como son las concesiones, y que a partir de estas tenían que eliminarse o desaparecer rutas tradicionales para que precisamente no compitan con el nuevo sistema. Sin embargo, vemos que en el tiempo no se ha cumplido con este objetivo, motivo por el cual los concesionarios del COSAC plantearon diversos arbitrajes, porque precisamente había una competencia desleal al tener las rutas tradicionales paralelamente al sistema del Metropolitano. Otro tema, creo que es una debilidad, el hecho de que no se haya cumplido tampoco con el chatarreo. Es decir, los concesionarios del Metropolitano han preferido pagar la penalidad por el chatarreo y no cumplir con ese objetivo, justamente para que se reduzca el número de vehículos dentro de este grande parque automotor en la ciudad de Lima. Pero también existen otras debilidades, como las famosas adendas que se firmaron a favor, creemos nosotros, es nuestra opinión, a favor de los concesionarios del Metropolitano, con el cual están haciendo uso y abuso, por cuanto estas adendas han permitido que bajo una condición suspensiva no se dé inicio a la operación, sino es hasta cuando el Estado, es decir, la municipalidad, cumpla con construir la infraestructura por los 10 kilómetros que faltaba, que recientemente ahora ha anunciado el nuevo alcalde, Jorge Muñoz, en poder cumplir con esa construcción. De tal manera que estas han sido las debilidades, y lo último es que realmente no se puede contemplar pues una condición suspensiva, ¿no?, que prácticamente deja en default al Estado, motivo por el cual hoy en día se habla que hay más de 400 millones que el Estado le debería a los concesionarios. ¿Y cuáles serían las fortalezas antes de que termine el minuto de... Bueno, las fortalezas es que definitivamente es un sistema necesario para la ciudad, a pesar que el usuario viaja ¿no?, como una sardina, disculpando el término, porque es la realidad dentro de estos buses, pero lo cierto es por una necesidad, porque es un sistema BRT, es un sistema que tiene carriles exclusivos, tiene una velocidad promedia alta, y la gente prefiere ir en este sistema que en otro. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora escuchemos al doctor Carlos Caballero del Grupo Enfoque, a ver cuál es su opinión sobre la misma pregunta. ¿Quiere que se la repita, doctor? Por favor. ¿Cuáles han sido las debilidades, fortalezas y experiencias de las empresas de transporte durante estos años con los corredores segregados de alta capacidad, más conocidos como el Metropolitano? Bueno, en principio yo tengo una apreciación muy particular. El inicio del Metropolitano no fue parte de la campaña del alcalde Castañeda cuando llegó a la alcaldía. Más bien el que perdió las elecciones, el finado alcalde Andrade, propuso en ese caso con el nombre de Limabús.
Y lo que propuso Castañeda fue los trenes urbanos. Después que ganó las elecciones, se encontró que los trenes urbanos eran inviables y, bueno, se metió a hacer algo que él no estaba muy convencido por hacer. Y cuando las cosas comienzan de esa manera, por lo general terminan mal. Segundo, que se inició esto un poco a las tontas y locas. En la política los plazos son diferentes a los plazos técnicos. Y hacia el último año de su gestión, Castañeda tomó la decisión de que ese sistema lo inauguraba y lo ponía en práctica sí o sí. Inclusive infringiendo un conjunto de normas. Por ejemplo, se construyó el corredor segregado, toda la parte de la infraestructura, sin contar el estudio de impacto ambiental. Yo no sé si hasta ahora lo tiene. Los patios se construyeron en el patio sur y en el patio norte sin tener licencia de construcción. Yo no sé si hasta ahora lo tiene. Entonces, cuando las cosas se comienzan de esa manera, definitivamente no es muy auspicioso el final. Más allá de esos detalles que para mí son fundamentales, el tema de los operadores, que es en materia de la pregunta, se encontraron en esa coyuntura. Primero, Castañeda toma la decisión de incorporar dentro de los postores a un socio técnico, a pesar que en reiteradas oportunidades le decíamos al señor Castañeda, ¿por qué nos exiges un socio técnico si lo podemos contratar? ¿Por qué lo vas a considerar dentro de la estructura societaria si lo podemos contratar? Éramos absolutamente conscientes que esa condición iba a devenir en el desplazamiento de los operadores locales, como efectivamente ocurrió. ¿Correcto? Entonces, ya que el tiempo es tirano en televisión, quiero resaltar algunos detalles. Como experiencia positiva, sí, el sistema de transporte fue un primer intento de tener un sistema de transporte ordenado, masivo. Hay que reconocer, y hay que reconocer que tuvo la audacia de hacerlo a gas. Hasta donde sé, hasta el día de hoy, es el único sistema cuya totalidad de vehículos, en el mundo, cuya totalidad de vehículos son a gas natural, que ha merecido muchas consideraciones. Se ha beneficiado la ciudad al disminuir la contaminación ambiental. De manera sustancial. Correcto. Lógicamente, como dice Ángel, sin sacar a la competencia desleal, al final lo que has hecho es duplicar la flota. Okay. Bueno, muy importante las apreciaciones del doctor Caballero. Y bueno, por último, en este primer bloque tenemos al doctor Víctor Acuña, abogado constitucionalista, y que nos gustaría escuchar sobre la misma pregunta. ¿Le hago la pregunta o usted ya lo tiene bastante claro? Sí, ya la tengo ya. Ok. La historia del Metropolitano va más allá del 28 de julio del 2010 en que empieza a operar. Sí, con las cámaras. ¿No? Veamos pues que en noviembre, como lo ha dicho el doctor Caballero, empieza pues el alcalde Andrade con la construcción del Lima Bus, ¿no? Castañeda gana la elección y lo cambia a Metropolitano, ¿no? Ahora, acá para la construcción las cargas han sido exclusivamente para la ciudad, para la Municipalidad de Lima Metropolitana, tanto la construcción de la vía como el financiamiento, ¿no? Cuando se suscribe, o sea, el contrato de concesión con los operadores del servicio Vía Express, Transvial, Perú Masivo y Perú Bus Internacional, o sea, la mayor carga, o sea, las mayores obligaciones las recibe pues la Municipalidad Metropolitana de Lima. O sea, que tiene que entregarle la infraestructura construida y además, o sea, tiene que entregarle los terminales, los terrenos, ¿no? La única obligación que asumían en el contrato de concesión los concesionarios era simplemente poner los buses, ¿no? Y estamos viendo precisamente es que esa precisamente es una de las debilidades. La mayor carga la asume la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Entonces, para este tipo de mega obras, porque era una mega obra, se requería pues una licitación internacional, ¿no? Y realmente, o sea, esta disparidad fue un mal negocio para la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Porque debió haberse hecho de manera internacional. Ahora,
Pero perdón, ahí en el tema internacional siempre se ha criticado que por qué los extranjeros y por qué no los peruanos. Hay un poco Sí, pero estamos viendo pues en estos momentos, o sea, cuáles son primero, las falencias, ¿no? Ni una ni otra parte ha podido cumplir con el contrato de concesión. La Municipalidad Metropolitana de Lima falta la construcción, falta entregar las vías, ¿no? Y por otra parte, estamos en una situación, o sea, de que en el 18 de marzo dentro de las fortalezas del Metropolitano es que como proyecto es excelente, pero lamentablemente la realidad ha dicho otra cosa, ¿no? Estamos viendo pues precisamente, o sea, que hace poco, antes de que se vaya el alcalde Castañeda, le dio un ultimátum al Metropolitano para que pueda subsanar, o sea, el tema de la insolvencia en que están sumidas en este momento los operadores del servicio, los concesionarios, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, no se ha dado, ¿no? Entonces, una de las debilidades precisamente son esas. Las experiencias es que estos fracasos pues no vuelvan a ocurrir, ¿no? Y tiene que ponerse de todas maneras en manos de un funcionario competente, de manos de funcionarios competentes, que en la actualidad solamente encontramos que solamente son simples administradores de escritorio, que entiendo ni siquiera pues se trasladan en estos servicios de transporte, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, les quiero invitar a todos nuestros televidentes que existe un libro que se llama Evaluación de la gestión de Lima y Callao, ¿no? Y que tiene datos estadísticos muy importantes, como por ejemplo, existen 10 millones de pasajes diarios, de los cuales el transporte público tradicional mueve 9.388.000, los viajes no motorizados 7 millones, los vehículos particulares 3.700.000, el taxi formal 2.800.000, el taxi colectivo que es informal 2.200.000, el metropolitano 720.000, los corredores complementarios azul, rojo, amarillo, morado y ahora verde 511.000 y el metro de Lima 370.000. Ese es el universo de personas que a diario se mueven en la ciudad de Lima. Nos vamos a una pausa y regresamos con esta importante entrevista a destacados abogados del sector automotor. Solo faltas tú. Es hora de parar el caos del tránsito. Esto jamás debe ocurrir. Avanza rápido, muévete, avanza. Papá, Avanza. Papá, no hagas eso. No bloquees el cruce. Hasta un niño lo sabe. Nunca bloquees el cruce. Hay que cambiar. Perdemos vidas, tiempo y dinero al movilizarnos. Para enfrentar el caos de la ciudad que queremos, primero hay que respetar a la autoridad y sus reglas. Por eso solo faltas tú, solo tú y tú, solo faltas tú. Todos somos parte de la solución. ¡Hey maestro! ¡Mueve Canto Grande! ¡Súbeme la radio! Canto Grande, FM 97.7, la mejor música. Y la mejor programación. ¡Claro que sí! Tenemos el mejor ambiente. Así que ya sabes, con Canto Grande FM, sube el volumen. Comentarios. Bueno, el tiempo es tirano, como dicen, pero la verdad de las cosas es que queremos llegar a todos ustedes, a sus hogares, con una información de primera mano, ¿no? Y en esta oportunidad, el segundo tema que hemos desarrollado es, y se lo vamos a preguntar al doctor Carlos Caballero, que es el suertudo que va a comenzar este segundo bloque, ¿cuáles han sido las debilidades, fortalezas y experiencias de las empresas de transporte con los corredores complementarios, más conocidos como los colores amarillo, azul, rojo, verde y morado? Doctor Caballero. Bueno,
Permíteme usar unos segundos para terminar de redondear la idea del Metropolitano. Que no está permitido, pero se lo vamos a permitir porque no está respetando la regla del juego, así que va a perder tiempo. Solamente para precisar el tema de los arbitrajes que han seguido los operadores, que son 540 millones de soles que han ganado, sobre la base de una reclamación que no es cierta. El Metropolitano nunca, jamás, y estuve en todos los detalles, se licitó de Matelini a Chimpuoyo. Jamás se licitó de Matelini a Naranjal. Alguien se inventó, se tiene que investigar, se tiene que llegar a la raíz. Y esa gente que hizo lo que hizo, tiene que pagar los 540 millones de soles que la ciudad va a tener que pagar producto de los arbitrajes. Eso no fue. Solamente para precisar las cosas en su sitio. Correcto. Respecto a los corredores complementarios, sí, pues, si en el Metropolitano los operadores, porque tengo entendido que esa es la naturaleza de esta conversación, se vieron obligados por las bases a tener un socio técnico que finalmente se quedó con el negocio. En el caso de corredores complementarios, los operadores no requerían un socio técnico, pero sus propias debilidades financieras lo llevaron a buscar un socio financiero. Y los socios financieros devinieron en los proveedores de vehículos. Teníamos a Modasa, que finalmente se ha consolidado en el mercado, a Pegaco, que tuvo la mala suerte de no continuar, y operadores menores como por ejemplo el Grupo SAN a través de la marca Yutong, quienes fueron los que han resaltado. La gran moraleja es que los operadores, de cara a la ATU, o desarrollan habilidades, desarrollan musculatura financieras, o van a terminar necesitando un socio técnico, como en el caso del Metropolitano, o necesitando un socio financiero, como en el caso de corredores complementarios. El sistema de corredores complementarios en sí, yo sí quiero rescatar que fue el primer intento de una alcaldía municipal de estructurar todo el sistema de transporte de la ciudad. Para que tengan ustedes una idea, se ofertaron por primera vez en la historia de esta ciudad y del país 49 paquetes de rutas que abarcaban toda la ciudad. Estas 49 paquetes de rutas que dedicaban rutas troncales, alimentadores, etcétera, estaban diseñadas para atender el 55% de la demanda de la ciudad. El tren solamente atiende el 3.5%. El Metropolitano no llega al 5%. Imagínense ustedes el potencial de los corredores complementarios, atender el 55% de la ciudad. Fue un proyecto muy interesante que nuevamente por el tema de falencia, por el tema de limitaciones, tanto de parte de la convocatoria de las autoridades como parte de los operadores, llevó a lo que ha llevado ahora, ¿no? Correcto. Bueno, el doctor Acuña tendrá que hacernos su comentario con referente a esta segunda pregunta. No necesita que se la repita porque la tiene bien claro. Sí, correcto. Corredores complementarios. Inicio de corredores complementarios. Ya sabemos las irregularidades, las impugnaciones, todo eso. Esa es la cuestión netamente formal. Entramos al tema ya de la parte operativa, de la parte en que se da el inicio de la preoperación, la suscripción del contrato y el inicio de la preoperación, ¿no? Donde se inventaron, o sea, se insertaron dentro del contrato condiciones que no estaban establecidas, como fueron pues la marcha blanca y el tema del periodo de prueba, ¿no? Se perforaron los contratos. Ahí empezaron mal, ¿no? Claro, ¿a qué se debió esta situación? Precisamente a la falta de capacidad, económica, técnica, de la parte legal, ¿no? Que han llevado pues a unos corredores complementarios que están corriendo por la ciudad sin haber cumplido con las bases de la licitación que fueron reducidas, o sea, para precisamente favorecer a estos concesionarios, ¿no? Y además, o sea, todas las irregularidades que se han dado, ¿no? Esto estamos sosteniendo nosotros
tanto en el aspecto, claro, en el aspecto administrativo, en el aspecto judicial, en el aspecto más que todo, cómo se perforaron estos contratos. Estamos hablando también de la dación del decreto de urgencia 006-2015, o sea que interfirió en un contrato de concesión, ¿no? En la cual no debía, o sea, ahí funciona la voluntad de las partes, ahí no ha debido de actuar, ¿no? De legislarse en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, o sea, era para legalizar lo nulo. Ya cuando el Ministerio de Economía y Finanzas había aclarado la nulidad de los contratos de concesión de los corredores complementarios, entra pues a tallar el señor Castañeda y el entonces ministro de Economía Segura para poder solucionar los problemas que no tenían ya solución, ¿no? Era el tema precisamente de los graves incumplimientos contractuales en los que incurrieron los concesionarios, ¿no? No tenían flota. Actualmente pues estamos viendo todas esas falencias, ¿no? No tienen terminales, no tienen flota, están caminando. Los terminales, basta nomás con hacer referencia a los terminales para que estos contratos caduquen. Dígame, o sea, ¿el Corredor Azul tiene terminales? No. O sea, los carros se guardan en parte de la flota, se guarda en el cuartel de Rubio, ¿no? ¿El Corredor Rojo tiene terminales? No. Parte de la flota se guarda en la explanada del campus del parque del estadio de la U, ¿no? Estamos hablando del Corredor Morado, ¿no? Cuando los contratos, o sea, les exigen tener, o sea, no sabemos en qué estado del contrato se encuentran estos corredores. Si se encontraran en preoperación, deberían tener al menos 50% de un terminal ya casi concluido, ¿no? Pero estamos hablando de un contrato de concesión que se encuentra, dicen, en operación. ¿Dónde están sus terminales? ¿Dónde está su flota? ¿Dónde está el 10% de la flota para poder auxiliar a los discapacitados? No hay. Todos estos incumplimientos hacen que estos contratos, o sea, sean caducos. Ok, doctor. ¿No? Ok. Bueno, yo diría que no todos, ¿no? Porque realmente habría que precisar. Pero, en fin, eso es un tema de debate. Doctor Mendoza. Bueno, en primer lugar, aclarar, precisar a mi colega de que el día de hoy no existe un procedimiento administrativo ni judicial en trámite o que haya concluido y que haya cuestionado la validez de los contratos de concesión de los corredores complementarios. Estos están absolutamente saneados y, por lo tanto, si bien es cierto, podrían haber algunas deficiencias, esto es producto de que en un sistema que es producto de una reforma, el cambio es progresivo. También quisiera aclarar que es absolutamente falso, por ejemplo, en el caso del Corredor Rojo, nosotros tenemos 30.000 metros cuadrados habilitados como patios bajo licencia de funcionamiento. Con licencia de funcionamiento. Con licencia de funcionamiento. Nosotros hemos acelerado inversiones y tenemos el día de hoy 266 buses que va más allá de lo que nos exigía el contrato de concesión. Porque obviamente hay etapas. Nosotros no hemos iniciado una etapa, por ejemplo, de operación, no por una responsabilidad del concesionario. Nosotros ya hemos acreditado el 100% de los requisitos y quien no ha cumplido es Protransporte, ¿no? Tal como establece el contrato de concesión. Pero yéndonos a ser autocríticos, porque no todo es bueno y es importante ser autocríticos, y el que habla como parte de los corredores complementarios y como representante, debo decir que efectivamente todavía hay unas deficiencias como largas colas, como que efectivamente hay algunos paraderos que no están debidamente señalizados, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el sistema de corredores complementarios es un sistema totalmente diferente al del COSAC, por ejemplo, o al Metropolitano. Al Metropolitano le dieron infraestructura, paraderos, etcétera, etcétera. Exclusividad con la ruta. La exclusividad, los carriles segregados y todo, ¿no? Como ya lo han mencionado mis colegas. En el caso de los corredores complementarios no le dieron prácticamente nada. No tenemos paraderos oficiales, no tenemos puntos de transferencia. Por ejemplo, se cuestiona de que no hay un patio en el óvalo de la Marina con Fawcett, pero ese es un punto de regulación que es cuestión del Estado que tenga que cumplir. Correcto. Pero más allá de eso, tenemos una fortaleza que los corredores complementarios está, digamos, agrupado por empresarios peruanos que están haciendo un esfuerzo, que si bien es cierto tenemos a otro, a un aliado estratégico financiero que es Modasa, una empresa peruana
¿no? Que justamente es el que ha echado a andar todos los buses que tiene a gas el Metropolitano, y el 80% de buses en los corredores complementarios también es a gas, y obviamente pues como peruanos tenemos que empujar eso, ¿no? Pero más allá de ello, creo que esto va avanzando y hoy movemos prácticamente 500.000 pasajeros, movemos más que el tren, pero creemos que más adelante las deficiencias se mejorarán. No, y indudablemente que es un tema de autoridad, es un tema también de inversión, y de pasar de una etapa a otra va a costar un poco de sacrificio, pero algo pequeño. ¿no? Sí. Lamentablemente los corredores complementarios estamos pagando los platos rotos que generaron en el sistema del Metropolitano. ¿Por qué? Porque, como bien se sabe, COFIDE, conjuntamente con la banca privada, financió el 100% de la adquisición de la flota. Ya. Y los concesionarios no llegaron a pagar, y tenemos entendido que no han pagado hasta ahora nada. Se han perdido su... Y esa mala imagen, no hay ningún banco que cree en este sistema, y obviamente los corredores complementarios para entrar al sistema financiero estamos pues totalmente debilitados. Felizmente ya poco a poco hemos logrado, y este 18, le digo como primicia, este 18 de abril, estamos iniciando el recaudo provisional, y creo que eso va a ayudar bastante para que los concesionarios puedan tener un oxígeno financiero y se pueda avanzar en todo lo pendiente. Ok, doctor, muchas gracias. Es muy importantísimo escuchar a los asesores y especialistas en el tema. Y yo creo que, como dice el doctor Acuña, que es autocrítico y además plantea las cosas, y hay la forma de responder también, de que hay que no meter al mismo saco a todos los concesionarios, y como dice el doctor Caballero, que en esta etapa de reforma siempre tiene que haber, como dice, muertos y heridos, pero al final, si usted hace una encuesta al usuario, con todos los reclamos que hace, el usuario prefiere subirse a un vehículo en estas condiciones y no subirse a un vehículo donde realmente tiene 50 comerciantes ambulantes, el vehículo lo tratan mal, lo dejan en medio de la pista, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes han visto realmente cuál es el malestar del usuario, pero al margen de todo eso, cree en esta reforma. Indudablemente que la autoridad es la que tiene que poner las reglas claras para que los empresarios, los fabricantes y el sector financiero apueste por este sector, que la mayoría de ciudadanos lo está pidiendo. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con el tercer bloque, y no se muevan. Solo faltas tú. Es hora de parar el caos del tránsito. Esto jamás debe ocurrir. Avanza rápido, muévete, avanza. Papá, Avanza. Papá, no haces eso. No bloquees el cruce. Hasta un niño lo sabe. Nunca bloquees el cruce. Hay que cambiar. Perdemos vidas, tiempo y dinero al movilizarnos. Para enfrentar el caos de la ciudad que queremos, primero hay que respetar a la autoridad y sus reglas. Por eso solo faltas tú, solo tú y tú, solo faltas tú. Todos somos parte de la solución. ¡Ey, maestro! ¡Mueve Canto Grande! ¡Súbeme la radio! Canto Grande, FM 97.7, la mejor música. Y la mejor programación. ¡Claro que sí! Tenemos el mejor ambiente. Así que ya sabes, con Canto Grande FM, sube el volumen. Bueno, sabemos que a partir del mes de abril debería ya estar funcionando la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Pero todavía ustedes saben que siempre hay ciertos retrasos por tema de personal, por tema de infraestructura, traslado de bienes, etcétera, etcétera, pero todavía estamos atentos a que esta nueva autoridad funcione. Y es por eso que hemos hecho la pregunta, y vamos a hacer la pregunta a nuestros invitados, para que realmente a ustedes, nuestros televidentes, a los empresarios transportistas, ya comiencen a preocuparse, porque muchos todavía lo han tomado así a la ligera, o sea, todavía no creen, pero la verdad de las cosas es que esto ya está encaminado.
El doctor Acuña va a ser quien va a dar inicio a esta última pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las expectativas de los empresarios y de los ciudadanos sobre la puesta en marcha de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, doctor Acuña? Tiene usted 4 minutos. De los empresarios de transporte, una percepción ilegal, inconstitucional. Inclusive de la propia municipalidad, inclusive la propia municipalidad provincial del Callao. Acá, claro, en las reuniones que han tenido en el Consejo, en la municipalidad provincial del Callao, que ya prácticamente ha entregado su competencia a LATU, ¿no? Porque han retirado inclusive sus fiscalizadores y ya prácticamente están en proceso de transferencia de documentación. Yo creo que no es un tema de que es un ente corporativo, o sea, acá parece que las autoridades asumen de que son dueños de la municipalidad y yo cedo mi competencia. No tanto, escuchamos al alcalde Muñoz que no se ha pronunciado sobre nada. Para él, el ATU pasa desapercibido, estamos viéndolo actualmente, ¿no? Suscribir contratos de concesión, estamos viéndolo anunciar, o sea, 18 paraderos para el Metropolitano. ¿En qué estamos? Inclusive dice que ha suscrito un recaudo, cuando la ley, o sea, creo que ya está vigente, y el reglamento también, y se habla del recaudo, precisamente por esta situación, ¿no? Porque lo que recibe el ATU es recibir un fracaso. Las municipalidades provinciales han fracasado en la gestión de transporte e inconstitucionalmente la asumen creando una autoridad técnica especializada. ¿Es inconstitucional? Lo es, pero en su oportunidad, o sea, como lo han dicho especialistas, no se puede patear el tablero. Para eso están, o sea, las acciones, en este caso el proceso de inconstitucionalidad, que va a llevar a que esta norma, o sea, sea declarada que vulnera la Constitución y las competencias de las municipalidades provinciales. Entonces, acá los alcaldes están obligados a defender sus competencias. No es que yo cedo, no es que yo me quedo ahí, que está bien y aplaudo. No, señor. El alcalde metropolitano está obligado por ley a defender su competencia porque le están arrebatando la gestión del transporte, que es una facultad otorgada constitucionalmente para hacer gestión del transporte. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede normar. Los que ejecutan, o sea, el transporte, la materia del transporte, son las municipalidades provinciales, reitero, facultades otorgadas constitucionalmente, ¿no? Entonces acá el alcalde está obligado, o sea... Los alcaldes, diría los alcaldes están obligados a demandar constitucionalmente porque se le está arrebatando una facultad, ¿no? Entonces, ahora, se está hablando del Metropolitano, se está hablando de 18 nuevas estaciones para el Metropolitano. ¿En qué quedamos? Al parecer, el alcalde metropolitano, el doctor Muñoz, tácitamente está pateando el tablero, ¿no? Porque él como si nada, ya firmó 2 contratos, ¿no? Ya firmó el recaudo, como bien ha dicho el doctor Mendoza. ¿En qué estamos, señor? ¿No? Entonces, yo creo que acá estamos empezando con una mala señal, o sea que va a traer consecuencias, porque en la actualidad no tenemos ni planes, no tenemos ni planes de movilidad, proyectos, ni siquiera el 26 de marzo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tenido que emitir la Política Nacional de Transporte. ¿Dónde está? Ok, doctor. ¿No? Sí, bueno, pero usted sabe muy bien que durante 40 y más años, tanto la Municipalidad de Lima y el Callao no se han puesto de acuerdo. Entonces, los usuarios están cansados de este caótico tráfico, de esta contaminación, y por eso me imagino que se creó la ATU, ¿no? Ustedes son los especialistas, pero ahora tiene el turno el doctor Mendoza. Bueno, yo creo que más allá de los cuestionamientos legales, es importante la expectativa que tiene el usuario. El usuario cree que esta nueva autoridad va a poner orden, que va a poder superar la congestión vehicular, la contaminación ambiental y una serie de problemas, ¿no? que todos día a día vivimos en la ciudad de Lima y en el Callao.
Sin embargo, creo que la nueva autoridad va a tener que legitimarse, y se va a legitimar en razón a sus buenas acciones, en razón a cumplir los objetivos gruesos que exige la ciudad. Más allá de los intereses particulares o empresariales, creo que primero está el usuario, el ciudadano. Y creo que todos nos merecemos a tener una ciudad con un sistema integrado de transporte diferente, donde no persista el sistema comisionista afiliador, los correteos que manchan de sangre tantas pistas y que muchas familias quedan prácticamente huérfanas o con problemas producto de estos accidentes. Por lo tanto, esa expectativa también la tenemos todos los que estamos involucrados en el sector. Pero ciertamente, repito, que esto va a depender cómo se legitime la ATU. En ese sentido, nosotros sí saludamos que la ley, más allá de los cuestionamientos, pues trace un tema de establecer las políticas públicas, ¿no? Las políticas de Estado en materia de transporte urbano. Es importante también que haya considerado al transporte público como un servicio público, porque anteriormente no estaba así catalogado por el marco normativo. Y tercero, creo que ahora, como en muchas ciudades de países vecinos y del mundo, la ciudad de Lima y Callao va a poder tener subsidios en cuanto a lo que es el transporte urbano. No subsidios para los empresarios del transporte, mucho cuidado, sino subsidios para los usuarios, para la gente de bajos recursos económicos que no pueden pagar un pasaje para tener un servicio de calidad y eficiente y no viajar como hoy en día viajan, por ejemplo, en el Metropolitano. Y uno de esos ejemplos se lo podemos comparar con lo del tren eléctrico, que el pasaje está subsidiado y vale $1.50 sol. Por cierto, en el tren eléctrico el pasaje sabemos que está $4.50 soles, pero realmente el usuario solo paga $1.50 sol. Ya tenemos subsidios. Pero es importante que, digamos, la autoridad realmente trace este sistema integrado de una vez por todas. Y finalmente, para aclarar, que creemos que el alcalde del Callao, el señor Pedro López, ha tenido una atinada posición de sumarse al ATU. Y el alcalde Muñoz también se ha pronunciado en ese sentido. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en tanto la ATU no le baje la bandera para que inicie acciones, los alcaldes tienen que continuar. Hacer gestiones. No puede haber un vacío en esto. Correcto. Por lo tanto, el tema del recaudo no es un tema que lo haya firmado el alcalde Muñoz, esto viene de atrás. Lo que está haciendo es el alcalde Muñoz tomar las buenas acciones para que este sistema funcione, porque lo contrario va a devenir a menos, ¿no? Teniendo, digamos, ya tantos problemas. Ok, doctor Mendoza, muchas gracias. ¿Y usted qué opina, doctor Caballero? Bueno, nuevamente el tema del inicio. ¿El ATU la ATU es una necesidad? Sí. En este caso hay una concurrencia, no solamente de los actores directos, tanto los operadores como lo que estamos alrededor directamente con el sector, como los usuarios. Hemos coincidido de que después de 40 años las municipalidades han demostrado una total ineficiencia en la administración de los servicios públicos de transporte. No solamente eso, especialmente el Callao se convirtió en un centro de corrupción espectacular, y eso no lo podemos negar. Y en Lima se anidó en la gerencia de transporte urbano una práctica de corrupción bastante pronunciada. Ejemplos, nos damos un programa de 1 hora y no vamos a terminar. Entonces, primero, que es una necesidad. Segundo, el ATU nace fundamentalmente para poner como eje central de la movilidad urbana a los usuarios, al peatón. Y creo que ese es un cambio fundamental, un cambio dramático que va a sufrir la ciudad. Parto del principio de que toda ley es perfectible en el tiempo, es adaptable en el tiempo. Podemos dedicar un programa también, sería interesante hacerlo, a analizar el ATU como tal, dedicarnos 1 hora a conversar sobre el ATU, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus carencias y cuáles son sus potencialidades también. Pero en términos generales, yo creo que es un avance fundamental el hecho de tener una sola autoridad en Lima y Callao. Que el tema devenga en una inconstitucionalidad,
que lo defina finalmente el Tribunal Constitucional. Pero que es una necesidad, es una necesidad. Primero que lo proponga, pues que lo haga con los fundamentos del caso, ¿no? Ya tenemos una primera experiencia en el Callao donde el Consejo aprueba iniciar un proceso de inconstitucionalidad y a los días siguientes decide sumarse al acto. Evidentemente que los argumentos no eran, quizás, pienso yo, lo suficientemente interesantes o no habían contratado al profesional encargado del caso. Finalmente, creo que la tarea fundamental de la ATU, más allá de los temas operativos, la tarea fundamental de la ATU va a consistir en el diseño de un sistema de movilidad urbana sostenible. Creo que esa es la esencia de la ATU. Si no logra sentar las bases para la construcción de una movilidad urbana sostenible, que tenga como eje central al peatón, donde se invierta esa pirámide, donde al comienzo están los buses reemplazados por los usuarios, va a ser muy difícil que tenga la posibilidad de subsistencia en el tiempo. Y el fracaso de ATU va a significar una involución de por lo menos 40 años más si es que este transporte vuelve nuevamente a manos de las municipalidades. Ok, gracias doctores. Yo quisiera solamente hacer la última reflexión. ¿Qué tipo de ciudad queremos nosotros? ¿En qué tipo de ciudad queremos vivir? ¿Qué tipo de ciudad le vamos a dejar a nuestros hijos cuando realmente sabemos que hay tremenda congestión y lo más grave, los terribles accidentes de tránsito? Si queremos ver una ciudad moderna, eficiente y segura, creo que todos debemos apostar a la modernidad y si existen discrepancias, serán bienvenidas, se mejorarán los sistemas, pero como dicen los doctores, siempre hay realmente un tirijala, pero ese tirijala debería ser pensando en el usuario. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, muchas gracias a nuestros invitados, vamos a seguir tocando temas de interés para la ciudad y gracias a Vez Cable porque realmente nos da esta señal para poder llegar a todos los conos de Lima Metropolitana. Y a través del Facebook y a través de YouTube, usted puede ver este programa las veces que quiera, porque sabemos que es un tema de amplia cobertura y que de mucho interés para todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias a nuestros invitados, al doctor Caballero, al doctor Mendoza y al doctor Acuña. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.